Hola amigos de Emprendetú, estamos en un nuevo video y hoy hablaremos de un tema que hablándolo en lenguaje muy coloquial, como decimos en Chile, a veces algunos emprendedores quedan en pane, es decir, quedan con la empresa creada, alcanzan a hacer algunos el inicio de actividades en primera categoría y después les pasa una situación que se llama resultado de verificación de actividad económica negativa. Eso en español es que hicieron inicio de actividades y por algún motivo, que puede ser que no acreditaron correctamente las actividades económicas, que lo voy a hablar en otro video respecto de cómo acreditar exitosamente las actividades económicas, voy a hablar de la generalidad porque todas son distintas. Y el otro factor que puede haber fallado cuando ustedes hacen inicio de actividades y quedas con algún tipo de situación negativa, que el resultado, para que todos lo sepan, es que no vas a poder operar con tu empresa. ¿Ya? No es que esto no tenga arreglo, nadie se asuste de que hoy no voy a tener que, o sea, no voy a poder funcionar como empresa. No, no es así, se puede arreglar, pero obviamente es evitable y adicionalmente para poder arreglarlo también tienes que saber cuál fue el problema y también para poder hacerlo esta vez correctamente. Y ese segundo factor es la acreditación del domicilio, que adicionalmente es algo que me preguntan regularmente porque cuando en los videos que tenemos posicionados respecto de cómo crear una empresa en Chile, hay algunas confusiones respecto del domicilio que uno nota que están en el fondo muy confundidas algunas personas respecto de cómo funciona el domicilio social versus el domicilio tributario. Y el domicilio que ustedes utilizan para crear la empresa, nadie lo verifica, por tanto ahí tú podrías poner cualquier cosa. De hecho, yo en algunos ejemplos he ocupado, colocado calle falsa 123 para los que vemos Los Simpsons, en un domicilio que normalmente aparece en la serie. Y para el caso de servicios de impuestos internos, este domicilio debe ser acreditado. Y por tanto, cuando fallamos en la acreditación, quedamos con esta condición de verificación de actividad económica negativa que no nos va a permitir funcionar, de la cual no se nos notifica, o sea, el Servicio de Impuestos Internos no te avisa que esto ocurrió. Muchas veces la gente se trata de meter a facturar y se da cuenta que está bloqueado, no sabe tampoco dónde ver la información respecto de qué es lo que ocurrió, y muchas veces es simplemente que no acreditamos el domicilio correctamente, lo cual no es para nada complejo de hacer, pero también es muy importante entender que no todos los domicilios sirven para poder, para poder partir con una empresa y lo otro también que podamos acreditarlos. A veces la situación en la que estamos ocupando ese domicilio no permite acreditarlo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de quiénes requieren acreditar actividades económicas, o sea, acreditar el domicilio entre servicios de impuestos internos y las formas en que se puede acreditar. Para esto les voy a compartir una presentación. Primera aclaración que voy a hacer es que vamos a hablar de acreditación de domicilio para el Servicio de Impuestos Internos y qué domicilios son factibles de acreditar para el Servicio de Impuestos Internos. Y voy a tomarme un breve tiempo ahora en explicar tres cosas, tres tipos de domicilio que podríamos encontrar cuando creamos una empresa y donde claramente nos confundimos harto porque la verdad es que esto debiera ser todo exactamente igual, debiera ser una sola normativa y no lo es así. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Primero tenemos el domicilio social, el domicilio de la sociedad. Este domicilio es el que aplica cuando tú creas la empresa, por ejemplo, una empresa en un día o a través del sistema tradicional, el domicilio que tú colocas en la escritura. ¿Ya? Ese es el domicilio de la sociedad. Ese domicilio no debe acreditarse y puede ser cualquiera. La verdad que la normativa no es tan así de que pueda ser cualquiera, pero como nadie lo verifica, lo que tú coloques no le importa a nadie y lo que tú coloques, por ejemplo, en la plataforma de empresas de un día, donde uno más crea la mayoría de las empresas,
prácticamente da lo mismo, porque tú eres el que va a firmar y por tanto ese y bueno, también errores que cometas en la plataforma también esos pasan colados, por decirlo de alguna forma, y por eso también se recomienda que uno se asesore un poco para crear la empresa, pero ese es otro tema, digamos. Pero como nadie verifica, ese domicilio puede ser cualquiera. ¿Ya? Y ahí se produce la primera confusión porque creemos que el domicilio social, que es ese que acabo de explicar, es lo mismo que el domicilio tributario, que es el que tú acreditas en el Servicio de Impuestos Internos, y el domicilio comercial que le vamos a llamar, que no técnicamente se llama necesariamente así, pero para diferenciarlo vamos a hablar de domicilio social, tributario y comercial. El social, ya lo expliqué, el que tú colocas en la empresa un día, da lo mismo cual sea. El para acreditar en el Servicio de Impuestos Internos, el que vamos a ver ahora, que se debe acreditar de la forma que vamos a ver ahora. Y el comercial lo vamos a definir como el que tiene que ver con que cuando yo necesite obtener patente comercial en la municipalidad respectiva. Recordemos que todas las actividades económicas deben pagar patente. Y ese tiene otras reglas distintas a los otros dos. De hecho, ese es el más complejo de acreditar porque además tiene la regla de que el domicilio ya debe tener uso de suelo comercial, ¿ya? O sea, para lo que está orientada esa propiedad a nivel tributario respecto del ordenamiento territorial, tiene que ser comercial. Es decir, no puede ser una casa. Para efectos del servicio de para efectos de la sociedad, sirve cualquiera. Para efectos del domicilio de servicio de impuestos internos, puede ser comercial, puede ser habitacional, ¿ya? Desde el punto de vista de uso de suelo de la propiedad. Y para efectos del domicilio comercial, para obtención de patente, solo te va a servir un domicilio comercial y eso es mucho más complicado porque si es una casa y tú quieres ocuparla como domicilio comercial, vas a tener que hacerle cambio de uso de suelo. Trámite complejo que encarece brutalmente las contribuciones de manera exponencial y que si no eres el dueño de la propiedad no lo vas a poder hacer porque te aseguro que tu arrendatario que te lo arrendó como casa no va a querer de ninguna manera que tú hagas el cambio de uso de suelo. Por tanto, ese es el último y el más complejo. Tengo un video igual donde hablo de cómo obtener patente municipal, donde hablo un poco también de ese domicilio, de ese tipo de domicilio, que donde uno debería partir verificando la factibilidad en lo que se llama el trámite cero en la dirección de obras de cada municipio. Pero ahora vamos al que tenemos que acreditar en el Servicio de Impuestos Internos para efecto del inicio de actividades y que podamos quedar operando con la empresa, porque aunque no tengamos patente municipal, en la mayoría de los casos, como la patente municipal no se fiscaliza para la mayoría de los contribuyentes, esa es la realidad, aunque exista la obligación, no se fiscaliza, igual vas a poder operar si quedas ok con la verificación de actividades del Servicio de Impuestos Internos, por tanto esa es la que más nos interesa. Entonces, si te encargaste bien de acreditar bien las actividades económicas, que como dije antes, vamos a verlo en otro video, acreditando bien el domicilio, vas a poder facturar y operar sin ningún problema. Por eso también me interesaba hacer este video. Y porque, como decía, tengo muchos clientes de asesoría que después de terminar de crear la empresa conmigo, a veces tienen problemas con el domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos porque no lo acreditan adecuadamente, a pesar de que no es complejo. Y aquí es donde entran a jugar un rol importante cuando no tienes ninguna posibilidad de acreditar domicilio, las famosas oficinas virtuales, que también normalmente sirven para obtener la tipo de patente comercial que conversábamos, que era como la más compleja. Por eso la oficina virtual es una tan buena figura y la oficina virtual no es una oficina que no exista, es una oficina física donde existe un contrato de arriendo madre que permite subarrendar múltiples veces y que a raíz de eso múltiples contribuyentes pueden declarar esa dirección como tributaria y comercial. Es básicamente solamente esa figura, más algunas acreditaciones adicionales que tienes que tener para poder operar tú como oficina virtual, pero que una vez que esa empresa la tiene, va a poder prestarte el servicio sin ningún problema y además son muy baratas. Ahora, partamos por el principio.
quienes deben acreditar domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto está sacado directo de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Hice unas leves adaptaciones porque hablaba en la primera parte que eran solamente contribuyentes de primera categoría que estuvieran afectos de IVA y eso no es así, ¿ya? Al igual que cuando hice el video respecto de renta, había un pequeño error en este artículo respecto de que decía que eran solo contribuyentes de primera categoría afectos de IVA y no los contribuyentes de primera categoría exentos de IVA. La mayoría de las actividades económicas igual debe acreditarse el domicilio y además deben acreditar domicilio las sociedades de profesionales que son empresas que están constituidas por profesionales de una determinada área que pueden acreditar su profesión, te piden acreditar la profesión y normalmente son dos, tres profesionales de la misma, del mismo tipo de profesión y crean, por ejemplo, las sociedades médicas son así. ¿Ya? Y por eso los médicos a través de sociedades emiten boletas de honorario y no emiten facturas. De hecho, las sociedades de profesionales que tributan en segunda categoría son empresas que a nivel de renta, a nivel de impuestos, son muy interesantes desde el punto de vista impositivo, ¿ya? Entonces, por tanto, es de repente una muy buena idea, una muy buena figura. Si tienen la restricción de que solo se pueden dedicar a actividades profesionales del giro y adicionalmente de que debes tener el título profesional que te permita acreditarlo. Y por supuesto los contribuyentes afectos a impuestos de primera categoría, que somos todos los que tenemos empresa, digamos, tenemos que acreditar domicilio y por eso la pertinencia de este video. Porque la mayoría de ustedes que ven el canal quieren crear una empresa o ya tienen una empresa y por tanto esto van a tener que hacerlo, ¿ya? Ahora vamos a cuáles son las tres, digamos, opciones que tengo en términos del domicilio acreditable. La primera que tenemos es que seamos dueños del lugar donde va a operar la empresa. ¿A qué me refiero con que seamos dueños? Que tengamos la propiedad de la empresa legal, o sea, perdón, del domicilio del inmueble legalmente, o sea, que en el fondo esté inscrito nuestro nombre en el conservador de bienes raíces y podamos acreditar eso, o que si no está a nombre de la empresa, sea de alguno de los socios de la empresa. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos sirve. O la propiedad está a nombre de la empresa o la propiedad está a nombre de uno de los socios. Esta es como la más fácil para poder acreditar. En términos de que lo que sí no se da mucho, que de repente uno tenga una propiedad para que pueda hacerlo, pero sí, si la tienes, no te va a costar nada acreditar domicilio. Aunque esta es muy probable que si es una casa, como les decía, no te va a servir para el domicilio comercial, pero sí al menos para el domicilio tributario y para quedar operando con el servicio de impuestos internos. ¿Cómo puedes acreditarlo? Certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces, ¿ya? Original del certificado de avalúo a nombre del contribuyente. Estos, ojos, son un O, no son todos. Original de la escritura de compraventa, original de la factura de compra del inmueble en caso de que compraste una propiedad nueva, carta firmada por el representante de la empresa constructora inmobiliaria que certifica haber vendido la propiedad a la respectiva persona y que se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los títulos definitivos en el caso de que la empresa, de que la propiedad todavía no haya culminado el proceso para ser inscrita a nombre de la empresa o de, en este caso, de alguno de los socios. Entonces, esa es la primera. La segunda, y esta es la figura que más se da normalmente, es cuando tú arriendas una propiedad para operar con tu empresa, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Se debe presentar el contrato de arriendo, ¿ya? Que debe ser o a nombre del contribuyente o de alguno de los socios de la empresa en el caso de persona jurídica. Es decir, puede ser a nombre de la empresa o también a nombre de los socios. Por un tema de orden tributario, financiero, yo recomiendo siempre de que sea a nombre de la empresa. Por eso también recomiendo que cuando estás en el proceso de crear la empresa y si vas a arrendar un inmueble o una oficina virtual o lo que sea, crees la empresa primero,
porque no vas a tener que acreditar domicilio, por tanto, creas la empresa primero y después de eso haces el contrato de arriendo a nombre de la empresa, porque es mucho más ordenado y separas en el fondo la operación de tu propia persona, que es un poco la lógica que uno busca cuando creas una persona jurídica, si no, al final pasa a ser igual que emprender como persona natural si empiezas a contratar las cosas a tu nombre, ¿ya? Y insisto, por un tema de orden, en el emprendimiento no tiene que ser súper ordenado. Si vas a emitir documentos con derecho a crédito fiscal, ¿ya? eh, Vas a tener que firmar el contrato ante notario. Esto es súper importante porque es algo que igual me preguntan regularmente. O sea, cuando yo creo una empresa, el contrato tiene que venir ante notario para el domicilio. Si tienes actividades económicas afectas de IVA, sí. Si las actividades económicas van a ser exentas de IVA, no. Esa es la respuesta. ¿Ya? En el cuando sí, cuando no, entonces, actividades económicas afectas de IVA son casi todas y normalmente son las que tienen que ver con venta de productos. Y las exentas de IVA son las que tienen que ver con servicios y que no son afectas de IVA. Recuerden que cada actividad económica del Servicio de Impuestos Internos no es un menú a la carta que uno puede elegir, sino que al lado tiene su código y además dice si es afecta o exenta de IVA. Y tengo un video donde hablo de lo que significa tributar en primera o segunda categoría en caso de que quieran realizarlo, ¿ya? Y en caso de arrendamiento con opción de compra, lo que se llama leasing, donde vas pagando cuotas hasta que al final te quedas con la propiedad, debes presentar el contrato de arriendo original. Y en el caso de los contratos de arriendo, esto es muy importante igual porque para que no les vaya a pasar que no puedan acreditar el domicilio por un tema de una informalidad respecto de cómo se debieran firmar el contrato, ¿ya? El contrato de arrendamiento debe ser firmado por los propietarios, ¿ya? Algún mandatario, en el caso de que se le haya otorgado poder, es decir, cuando uno delega el poder a alguien para que alguien arriende por ti, ¿ya? Arrendatarios autorizados para subarrendar, ¿ya? Y ahí tiene que haber un contrato de arriendo madre que permita el subarriendo, que es el caso de las oficinas virtuales, los corredores de propiedades con mandato, representantes de empresas inmobiliarias que puedan representar a la empresa y tengan facultades para poder generar una operación de arrendamiento, representante designado por la unanimidad de miembros de la comunidad o sucesión, en caso de fallecimiento se crea una sucesión, me refiero al fallecimiento de la persona que era dueña, ¿ya? Y no sirven para acreditar domicilio los contratos que tengan alguna cláusula que exprese que el inmueble no puede ser destinado a uso de actividades comerciales. Por tanto, de repente hay contratos de arriendo de casas que, como dice, que es exclusivo para uso habitacional, el destino del inmueble, que siempre debe decirlo un contrato de arriendo de cualquier tipo. En ese caso no se puede y ahí hay que ver si se puede modificar el contrato o eventualmente ese domicilio no va a poder acreditarse adecuadamente. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en Chile la ley no distingue que cualquier persona pueda arrendar un inmueble a otro, aunque no sea el dueño y no pueda acreditar que tenga facultades para. Por absurdo que parezca, eso puede ocurrir. Pero en este caso, el Servicio de Impuestos Internos sí te pide acreditar que quien te está arrendando o sea el dueño o tenga las facultades para poder hacerlo. Y la última figura o el último caso para poder acreditar domicilio, existe también lo que se llama cesión o el inmueble cedido, ¿ya? Y en ese caso, ¿ya? La cesión se hace en la figura de que el propietario o arrendatario de un inmueble tiene que firmar una declaración, una autorización ante notario, ¿ya? Acompañando igualmente su cédula de identidad. Y si es arrendatario, tiene que acreditar también el contrato de arriendo, como que lo que se indicaba en el punto anterior, o sea, respecto de la figura del inmueble arrendado. Y con eso es suficiente, es decir, la figura de cesión igual es una figura relativamente simple para poder acreditar domicilio.
Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que a muchos les sirva y les permita también hacerlo correctamente o resolver quizá una situación que puedan tener de verificación de actividad económica negativa. Insisto que es un tema del que voy a hablar más. Voy a hablar de más de qué cosa es, por qué se puede producir y sobre todo también por la parte que nos falta, que es acreditación de actividad económica. Si te gustó el video, por favor, dale like porque me sirve muchísimo para poder hacer más videos. Cualquier comentario que tengas, abierto en la descripción completamente para que podamos conversar y comentar. Ustedes saben que en general contesto todos los comentarios, pero si quieres que generemos más interacción y más hacernos consultas y todo, hacer consultas y todo, porque YouTube no tiene servicio de mensajería, te recomiendo que sigas a Emprendetub en Instagram, donde normalmente contesto consultas generales. Ya cuando alguien de repente me manda así un post con como tipo de asesoría, le digo que en realidad ahí no, eso no lo puedo contestar y eso ya estamos hablando de los servicios pagados que prestamos a través de Alpha Consulting, donde tenemos servicios de asesoría especializados en varias cosas, pero consultas generales las estoy respondiendo siempre en el Instagram de Emprendetub, que se llama igual que la cuenta Emprendetub, y donde además tenemos mini cursos en formato microlearning. Y lo último que quería contarles también es que en Alma Marketing, que es la agencia de marketing que tenemos, donde encuentras la cuenta de Instagram como Alma Marketing Chile, todo junto, todos los días entregamos tips y formación gratuita en marketing digital, ¿ya? Al igual que en el blog de Alpha Consulting que se llama Tips para Emprender, que lo encuentras en alphaconsulting.cl, ¿ya? Y también, por favor, recuerda compartir este video con más emprendedores. Nos vemos en el